Bueno, reciban todos un saludo. Los que no pude saludar, llegué corriendo como vieron algunos, pero Dios es bueno y bueno, aquí estoy. Se salvó el pastor de predicar hoy. Y hoy quiero hablar de la televisión, de los documentales. O sea, no va a ser el tema central, por supuesto, porque nosotros aquí predicamos la palabra de Dios. Pero recientemente en la televisión y en las plataformas de televisión se ha producido y se ha transmitido un documental que profundiza en las polémicas que está teniendo, sí, está teniendo una mega iglesia que fue denominada como un verdadero y gran imperio de la fe. Yo creo que algunos de ustedes también lo han visto en televisión y si no lo han visto seguramente lo han escuchado y si no lo han escuchado los animo a que lo puedan ver. Hillsong, esta mega iglesia que posee más de 150,000 miembros alrededor de todo el mundo y se ha caracterizado porque alrededor del mundo sus fieles en su gran mayoría son ricos y famosos. Y lo que más resalta este documental no es que tenga 150,000 miembros ni que sean ricos ni famosos, sino que el epicentro de este documental es que hay un escándalo moral dentro de esa iglesia. Hay también acusaciones que pesan sobre la reputación de los miembros y de los líderes de la congregación. Los acusan de explotación, diversos tipos de abusos, pactos de silencio sobre negocios turbios que se han manejado. Adicionalmente, el documental tiene testimonios de expastores y antiguos miembros que revelan muchísimos relatos de corrupción y agresiones que han sucedido dentro de esa congregación. Y estos escándalos son muy comunes. Creo que cuando a mí me dijeron del documental, yo lo vi y honestamente a mí no me sorprendió, porque es más común de lo que uno cree. Y gracias a las redes sociales, nosotros nos enteramos muy rápido de lo que está pasando dentro de una iglesia. Yo no sé si usted tiene redes sociales o no, o si usted lee la prensa o no la lee, pero cuando uno abre las noticias, siempre va a haber allí un apartadito que está hablando acerca de una iglesia, de un pastor, de un sacerdote. O sea, siempre están hablando acerca de las personas que de una u otra forma estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y la prensa también se encarga de destacar y ventilar las desgracias, los abusos, la corrupción de todas estas organizaciones que están jugando con la fe de los creyentes. Y el objetivo que tienen es explotarlos para que los líderes obtengan beneficios para ellos, obviamente. Y especialmente lo que más se resalta es que ese tipo de beneficios son del ámbito económico. Y yo no sé si usted se ha preguntado por qué suceden estas cosas con algunos líderes de las iglesias. ¿Por qué estas personas se desvían de su fe para buscar su propio beneficio? Y definitivamente esto sucede porque los líderes no han entendido en qué consiste el ministerio. No han entendido que el llamado que Dios hace es a velar y a cuidar por el rebaño del Señor. Solo ven la iglesia como el medio para obtener poder y obtener dinero, porque eso les da un estatus. Ven el pastorado, el liderazgo de la iglesia, lo ven como una posición y no como una función. Adicionalmente, son iglesias que no tienen un gobierno eclesial constituido por un grupo de líderes, sino que normalmente es un gran líder que no tiene quien lo supervise. Es un líder que no tiene un grupo de ancianos que estén velando los unos por los otros para que este tipo de desviaciones no puedan suceder y estar siempre supervisados. Y hay una realidad que no se puede esconder, y es que cuando este tipo de cosas suceden dentro de una congregación, los más afectados son los mismos miembros de la congregación y también la reputación de la iglesia de Jesucristo, porque todo lo hacen en el nombre del Señor. Y todo esto es muy interesante porque hasta aquí, en nuestra serie sobre la primera carta de Timoteo, nosotros hemos visto que la preocupación de Pablo, la principal preocupación, son las falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas se estaban multiplicando a lo largo de la iglesia de Éfeso. Y es por eso que Pablo le escribe a Timoteo. Y para contrarrestar estas falsas enseñanzas, Pablo le da instrucciones claras.
y le habla acerca de que necesita guardar la fe, necesita aferrarse a la verdad. Le da instrucciones para los hombres, que lo vimos hace 2 semanas. Le dio instrucciones a las mujeres, las exhortó la semana pasada. Y hoy Pablo quiere hablarle a los dirigentes, a las personas que gobiernan la iglesia, a los líderes. Y Pablo lo va a hacer, o lo hace, hasta aquí ha hecho todo esto, porque él ve que la iglesia necesita ser atendida desde todos los frentes. La iglesia necesita ser mejorada en todos los frentes, no solamente en el ámbito de los feligreses, hombres, mujeres, sino también desde la parte de los líderes, porque Pablo entiende que los líderes son la pieza clave para el cuidado de la iglesia y la preservación de ella misma. Entonces, hoy vamos a hablar sobre 3 puntos importantes que se deben tener en cuenta cuando uno desea liderar la iglesia de Jesucristo. Lo primero que vamos a ver es que debe haber un llamado y un anhelo para ser anciano o pastor. Hay unos requerimientos específicos para ser anciano o pastor. Y lo último que vamos a ver es el cuidado que un pastor o un anciano necesita. El primer punto es el llamado y el anhelo para ser anciano o pastor. Acompáñenme en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y allí nos vamos a detener. Porque en este versículo, Pablo le está hablando a Timoteo sobre el cargo del obispado. Y cuando nosotros escuchamos palabra obispo, lo primero que se nos viene a la mente es el que tiene, ¿no? No sé cómo se llama, aquí en la cabeza, muy grande, va con una túnica normalmente color púrpura y va de la iglesia católica normalmente, ¿no? Pero realmente no es a lo que se está refiriendo Pablo, porque la palabra obispo en el Nuevo Testamento viene del griego episkopos, que literalmente significa el que vigila. Por lo tanto, un obispo es aquella persona que es un vigilante, es un veedor o es un supervisor. Y esa es la función que un anciano o un pastor debe desempeñar dentro de la iglesia del Señor. Deben velar por el cuidado de la comunidad y la predicación de la palabra de Dios no adulterada, para que la iglesia pueda crecer espiritualmente sana. Y si usted me acompaña al capítulo 20 del libro de los Hechos, lo podemos ver claramente, de los versículos 17 al 28. Pablo está desde Mileto mandando a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les recuerda la forma como él ha servido al Señor y lo ha hecho con humildad y lo ha hecho con lágrimas y que nunca ha vacilado en enseñarles públicamente todo lo que fuera de provecho para ellos. Y por eso el deseo de Pablo era dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y en el versículo 28 Pablo termina diciéndoles: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Cuando nosotros leemos este capítulo 20, nosotros vemos que Pablo llama a los ancianos y les dice que Dios los ha puesto como supervisores, como obispos, como veedores de la iglesia del Señor. Y vale la pena resaltar que en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de pastores, no está hablando del concepto que nosotros tenemos hoy en día de lo que es un pastor, sino que más bien la Biblia está hablando de un cuerpo de ancianos que son los encargados de cuidar la iglesia. Por lo tanto, podemos comprender y podemos nosotros sintetizar que la palabra anciano y la palabra pastor en el Nuevo Testamento significan lo mismo, porque cumplen las mismas funciones. Pablo continúa diciendo que aquel que anhela ser anciano, ¿sí?, buena obra desea hacer. Y esto me encanta porque Pablo no está hablando de un título o no está hablando de un cargo. O sea, ser anciano, ser pastor no es un título. Yo quiero ser el pastor o quiero ser anciano porque entonces eso me da un estatus, sino que está hablando de mucho trabajo y también de mucha responsabilidad. Y entonces viene la pregunta del millón: ¿cómo se llega a ser
anciano o cómo se llega a ser pastor. Y hay dos cosas que son necesarias, básicamente, para llegar uno a ser un anciano. Lo primero es por un llamado de Dios. Y un punto importante es que para poder realizar esta función, o sea, necesitamos estar seguros que es Dios quien nos está llamando a hacerla. Porque la responsabilidad, como dije ahora, y el gran trabajo que requiere, o sea, necesita que usted esté seguro de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Porque si no, usted no va a poder soportar o no va a poder realizar la responsabilidad para la cual ha sido llamado. Y me gusta porque Dios no llama a una persona. O sea, aquellos que se autoproclaman, autodenominan pastores y abren iglesias, o sea, es una mala práctica, no es una práctica bíblica, de la Biblia, porque Dios, aparte de llamarte a ti, también lo hace a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Y es la iglesia la que confirma el llamado pastoral o el llamado de anciano de una persona. Y bueno, esto se ve reflejado de parte de la iglesia en la práctica de la imposición de manos como señal de esa comisión que la persona ha recibido a través de Dios y a través de la iglesia. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo también: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Este llamado debe ser confirmado a través del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos está guiando a nosotros a asumir esa responsabilidad, entonces va a ser una verdadera tragedia si alguien procura ser anciano o pastor de una iglesia sin un llamado. Y entonces van a pasar cosas como las que han pasado en esta mega iglesia: abusos, desviaciones y malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y todo lo que usted se pueda imaginar. Porque el oficio de un anciano es servir a la iglesia, no aprovecharse de la iglesia. La responsabilidad que tiene delante de Dios es muy grande. Es velar por las almas del rebaño y porque la misión de Dios progrese. Esas son las principales funciones. Y en Ezequiel capítulo 34, que yo creo que la mayoría de ustedes como lectores arduos de la Biblia conocerán, Ezequiel en su capítulo 34 advierte a los pastores o a los ancianos. Y advierte a aquellos que se estaban apacentando a sí mismos, estaban sacando beneficio. Y eso es lo que a uno le produce a veces tristeza, porque estos pastores que abusan de las iglesias parece que no leyeran la Biblia. Porque si leyeran este capítulo temblarían. Y le recuerda Dios que la grey le pertenece a otra persona. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Y a veces caemos en el error de decir mi iglesia, en lugar de decir la iglesia que Dios me ha dado a administrar, o la iglesia del Señor. Yo soy pastor en una iglesia, pero normalmente cuando uno habla con pastores, no, en mi iglesia hacemos esto, en mi iglesia hacemos esto otro, y eso está denotando una propiedad que no tenemos. Nosotros somos administradores de la grey del Señor. La iglesia continúa en el Señor. Y esta tarea de pastorear, Dios va a pedir cuentas. Dice Ezequiel 34 que a su regreso Él va a evaluar la forma en la que los pastores, los ancianos, hemos tratado a la iglesia del Señor. Y entonces debería de darle miedo a la gente, deberían temblar cuando leen este capítulo y están haciendo un mal uso de la función que Dios les ha delegado. Junto con el llamado, Dios pone en nosotros también su favor para llevar a cabo esta difícil tarea. Porque ser anciano, ser pastor no es fácil. El llamado siempre va a traer oposición, va a traer persecución, va a traer un desgaste emocional, va a traer desvelo, va a traer agotamiento mental, va a traer también un desgaste emocional. Y las estadísticas muestran que son más los pastores que están renunciando que los que están llegando. Y no les digo esto para que se desanimen,
ni para que sientan lástima de los pastores y de los ancianos, sino por el contrario. Les digo esto para que aquel que reciba el llamado de Dios y anhele, sepa dónde se está metiendo. O sea, esto no es no es un gato encerrado, como dicen en mi país. O sea, no es venga que todo es color de rosa, no, o sea, tiene un desgaste. Pero también hay una parte que es gratificante, y creo que vale la pena resaltar que no todo es malo, y es que produce en los pastores y en los ancianos una gran satisfacción el saber que la iglesia está creciendo espiritualmente sana a través de la predicación de la palabra, y que los miembros de la comunidad se están convirtiendo en discípulos del Señor y no en discípulos nuestros. Y eso a nosotros, como predicadores de la palabra, como ancianos, como pastores, a nosotros nos gratifica. Y eso, si lo ponemos en una balanza, siempre va a estar por encima de de las cosas que podamos pensar que sean negativas. Lo segundo que necesitamos, aparte del llamado, es un anhelo. Y obviamente el llamado de Dios indefectiblemente debe producir un anhelo en el hombre que desea este ministerio o que desea esta responsabilidad. Dios trabaja en el corazón y produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y no tenemos un anhelo porque pensamos que es súper, que es chévere, que es lo más ser pastor de una iglesia o ser anciano, sino que tenemos ese anhelo porque hay una respuesta de nuestro ser, de nuestro espíritu, hacia el llamado de Dios, hacia lo que Dios nos está llevando a hacer. Y muchas veces ese anhelo surge sin darnos cuenta. Y empezamos a asumir responsabilidades y empezamos a querer aprender más de la palabra del Señor y empezamos a prepararnos para poder llegar nosotros a hacer la función de pastor o de anciano. Este anhelo contiene la idea de procurar activamente asumir esta responsabilidad y ocupar una posición dentro de la iglesia desde la cual vamos a poder usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y el único propósito para tener ese anhelo debe ser proveer crecimiento espiritual y proteger a la iglesia con el ejemplo piadoso de los pastores y de los ancianos. Así, mi querido hermano, que si usted tiene un llamado y usted tiene un anhelo, prepárese, crezca en conocimiento, crezca en la formación de su carácter, que lo vamos a ver más adelante, pero prepárese, porque como decía mi abuela, no hay nada más triste que usted tenga hambre, llueva sopa y usted tenga un tenedor en la mano. Entonces, querido hermano, no hay nada más triste que Dios te llame, que tú tengas el anhelo y que tú no estés preparado. Vamos a ver, el segundo punto son los requerimientos para ser anciano o pastor. Y vamos a seguir leyendo capítulo 3 de Timoteo a partir del versículo 2 hasta el versículo 7. Y Pablo continúa diciendo, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Y estas son, digamos, los requerimientos básicos, porque seguramente habrá muchos más. Y voy a pasar por estos requerimientos, yo creo que rápidamente, sin detenerme mucho en ellos, porque si no creo que estaríamos aquí toda la tarde si pusiésemos a hablar de esto, o tendríamos que hacer quizás una serie sobre los requerimientos para ser pastor y tener una predicación de cada uno de ellos. Pero es importante que, además de tener el anhelo y ser llamado por Dios, el candidato debe ser un hombre calificado para ocupar el cargo de anciano o de pastor y poder así asumir las responsabilidades que conlleva. Y Pablo enumera a Timoteo esas cualidades fundamentales que debe tener aquel hombre y las podemos agrupar en dos Cs. La primera C es carácter y la segunda C es la competencia.
Y vamos a ver las cualidades de carácter. Pablo inicia esta lista con los requerimientos de carácter por encima de las competencias, porque creo que Pablo entendía la importancia de ser más que de hacer. Necesitamos que por la responsabilidad que tengamos, si una persona, un hombre, aspira a ser anciano o pastor, debe conscientemente trabajar en la formación de su carácter, antes de ser pastor o antes de ser anciano. Pablo le dice a Timoteo que el aspirante debe ser irreprochable o irreprensible. Y esto significa que debe ser una persona, un hombre que lleve una vida intachable, a quien no se le pueda acusar de nada malo. Una persona que si cometió un error, un pecado, se arrepintió, pidió excusas, pidió perdón, pidió o perdonó. O sea, una persona que no se le pueda reprochar absolutamente nada de lo que ha hecho ni de lo que está haciendo. Debe ser marido de una sola mujer, debe ser un hombre que solo tiene ojos para su esposa, si es que la tiene, y debe serle fiel en todo momento, porque si una persona no es fiel a su esposa, jamás va a ser fiel a la iglesia del Señor. Debe ser sobrio, es decir, que debe ser moderado en su estilo de vida, no extremista, y debes vivir sabiamente. Debe ser prudente, es decir, que actúa con sensatez y buen juicio. Es un hombre discreto, cabal y es razonable. Debe tener una conducta decorosa, es decir, se sabe comportar correctamente de forma honesta y sin ningún tipo de malicia. Jean A. Jacques dice que Pablo se está refiriendo a un hombre que lleva una vida ordenada y vive de tal manera que su estilo de vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Debe ser también hospitalario u hospedador, es decir, que con agrado recibe visitas y recibe huéspedes en su casa. Además, los atienden como si fueran de su propia familia. Debe ser amable, es decir, debe ser afectuoso, tratar a las personas de buena manera, en la misma forma que le gustaría que lo trataran. Y en esto Calvino dice que el anciano es un hombre que sabe cómo soportar las injurias con disposición apacible y moderada, que perdona mucho, que pasa por alto los insultos, que ni se hace ser temido por su rígida severidad, ni se impone con pleno rigor. También debe tener una buena reputación por parte de los de afuera de la iglesia, es decir, que debe tener un muy buen testimonio. No debe ser dado a la bebida. Esto significa que sabe controlarse en el uso de las bebidas alcohólicas y nunca se embriaga. No debe ser pendenciero ni contencioso, es decir, que no es un buscapleitos. No le gustan las peleas, no le gustan las contiendas y no debe ser una persona violenta. No debe ser avaricioso o codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no ama el dinero, ni está preocupado por enriquecerse, por obtener beneficios económicos. Y Jesús lo dejó bien claro en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y podemos ver estas cualidades, quizás podríamos hacer una lista, ¿sí? Y ver que estas cualidades como una lista de requisitos donde yo tengo que marcar un tic o una X, ¿sí? Tic en las que tengo y X en las que no tengo. Y si pensáramos de este modo, entonces yo creo que pocos podrían ser aptos para ser ancianos, por no decir ninguno. Porque si lo vemos objetivamente, esta lista lo que está hablando es que un anciano, un pastor, es una persona que ha trabajado en la solidez del carácter, mas no habla de perfección. Entonces, un anciano, un pastor, no son perfectos, todos somos imperfectos ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Y esto es un gran aliciente, creo yo, para las mujeres, puesto que ningún hombre, puesto que todos los hombres no pueden ser pastores o pueden ser ancianos, sino que solamente lo podrán ser los que cumplan con haber trabajado en los requisitos de carácter que Dios demanda. Y debemos también en esta mañana entender que el carácter del creyente es formado a través del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Y esto se evidencia cuando cada uno de nosotros podemos mostrar las 9 manifestaciones
del fruto del Espíritu Santo en la conducta que nosotros evidenciamos como cristianos. Y esas manifestaciones las encontramos, creo que todo el mundo sabe, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es muy importante, porque creo que como iglesia necesitamos saber que el anciano o el pastor vive sujetos a la autoridad de Dios. Y esto es muy importante porque el carácter, ¿sí?, se forma con el tiempo. No hay pastillas, no hay un versículo mágico que inmediatamente tú lo lees, tú cambias tu carácter inmediatamente. Es algo que se forma con el tiempo, no es instantáneo. Y las personas de la comunidad, las personas que conforman la comunidad donde un anciano o un pastor es establecido, debe dar fe que el carácter de esa persona ha sido formado. Y la mejor manera de evaluar el carácter siempre va a ser bajo presión. Porque es bajo presión cuando sale lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón. Cuando no tenemos dinero, entonces, y queremos hacer una trampa para conseguirlo, entonces evadimos impuestos, hacemos una trampa, nos metemos en un negocio turbio, vamos a limpiar o a lavar dinero por aquí. Entonces ahí es donde nosotros sabemos dónde está nuestro corazón, porque las necesidades, las presiones son las que nos llevan a. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta y nosotros reaccionamos mal, ¿sí?, saca lo más profundo de lo que hay en nuestro ser, que hasta nosotros mismos podemos vivir engañados en lo que nuestro carácter o en la formación de cómo nuestro carácter ha sido desarrollado. Podríamos preguntarnos entonces, bueno, pero si yo soy mujer o soy un hombre que no desea ser pastor, ¿qué hago yo aquí en esta mañana escuchando esta predicación? Que habla del carácter de los ancianos y de los pastores, ¿no? Y me parece muy interesante porque esa pregunta me la hacía yo, obviamente, siempre que nos preguntamos, que preparamos un sermón, nos preguntamos, o sea, ¿cómo puede ser edificada la iglesia con lo que yo voy a hablar de parte del Señor? Y es interesante que todas estas cualidades de carácter que Pablo está instruyendo en esta carta a Timoteo para que transmita a todos los hombres que desean ser ancianos o pastores, son las mismas cualidades de carácter que todos los creyentes deben trabajar para vivir una vida que agrade a Dios. Todos debemos ser hombres de una sola mujer o de un solo marido. Todos no debemos ser pendencieros. Todos no, o sea, creo que todos no debemos tener amor al dinero. Entonces, si nosotros analizamos, son las mismas cualidades de carácter que Dios demanda de todos, absolutamente de todos. Pero la particularidad es que los ancianos ya han trabajado en estas cualidades. Deben llegar a la función con estas cualidades trabajadas. Entonces es la diferencia. ¿Y por qué usted está aquí? Porque usted como iglesia debe dar fe de que los ancianos nos comportamos de acuerdo a la lista de cualidades que nosotros hemos nombrado en este día. Las segundas cualidades son las de competencia. Y las competencias son aquellas habilidades que un anciano debe tener, capacidades, conocimientos. Y las competencias capacitan a las personas en general, en este caso a los ancianos, para desarrollarse en el campo para el cual han sido llamados, en este caso para cuidar y para alimentar la iglesia del Señor. Y las características de competencia son una cualidad importante porque nos van a ayudar como herramienta para el ejercicio de la función que nosotros vamos a realizar. Y la primera cualidad de competencia que nosotros debemos tener como ancianos o como pastores es que deben ser aptos para enseñar. Esto significa que los ancianos deben conocer y manejar muy bien la palabra de Dios. Deben tener la habilidad y la capacidad para enseñar a otros. Por esto Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El pastor o el anciano debe ser un hombre conocedor de las Escrituras profundamente.
debe estar inmerso en el conocimiento de ella, porque ese conocimiento es el que lo va a ayudar a evangelizar, el que lo va a ayudar a discipular y el que lo va a ayudar a aconsejar, teniendo en cuenta que nosotros debemos practicar la consejería bíblica, más no la consejería en función de nuestras experiencias o de las experiencias de otras personas que han estado con nosotros en consejería. Un anciano debe estar lo suficientemente en la fe para no solo desarrollar una comprensión profunda de las escrituras, sino también para haber escuchado y superado muchos argumentos en contra de las enseñanzas. Y si alguien no ha sido desafiado en su conocimiento de la palabra de Dios, va a estar mal equipado para poder defenderla. No va a poder defender la postura, no va a poder defender la doctrina de la iglesia si no tiene el conocimiento necesario de la palabra de Dios. La segunda competencia es que debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y esto significa que el anciano debe tener la capacidad para liderar y guiar a su familia, guiar a su hogar con sabiduría y responsabilidad. En el contexto de este pasaje de 1 Timoteo, un anciano debe tener la habilidad para administrar su hogar. Y esto puede ser visto por algunas congregaciones como una prueba para evaluar la destreza para liderar y cuidar la iglesia del Señor. Si no ha podido cuidar y liderar su casa, jamás va a poder, que es lo que dice el pasaje, poder liderar y cuidar la iglesia del Señor. Nosotros en Interlondres creemos que para los casados, el reconocimiento y el aprecio del liderazgo espiritual por parte de su esposa y por parte de sus hijos es una muestra de que la persona puede ser un anciano. No debe ser un neófito. Y la inquietud de Pablo tenía que ver con el hecho de que para esta labor de pastores o ancianos no se escogieran personas nuevas, personas o creyentes que fueran recién convertidos. A esto apunta la palabra neófito. Esto significa que el cristiano que desee gobernar la iglesia debe ser un cristiano maduro espiritualmente, debe ser una persona que lleve tiempo en el Señor, porque de lo contrario un recién convertido tiene el riesgo de envanecerse y de caer en la tentación del diablo y llenarse de orgullo, porque ve el pastorado, ve la función de anciano, no como una función, sino que la ve como un título, como un cargo. Y entonces, ¿tú qué haces en la iglesia? Yo soy anciano. Porque si digo que yo soy el que limpio o el que pongo los cables o el que entonces estoy como por debajo de. Entonces, la gente, por el orgullo, quieren aspirar. Y es por eso que hoy en día vemos tantas cosas como que yo soy pentaministro, soy apóstol, apóstol de apóstoles, padre de los padres, padre fundador. Hay una cantidad de títulos que se han inventado precisamente porque el orgullo, ¿sí?, los lleva a querer ser más que los demás. Cuando el Señor Jesús lo que nos enseñó es que aquel que quiera ser mayor, ¿sí?, debe humillarse, debe servir a los demás. En eso consiste el servicio, es una función más no un título. Y antes de proponer para este ministerio de anciano a una persona, el cuerpo de ancianos de una iglesia necesita orar, necesita pedir discernimiento, la dirección del Señor y evaluar al candidato o a los candidatos que tengan este llamado y este anhelo a través de un periodo de prueba, y debe hacerse de una forma cuidadosa, porque debe ser escogido solo después de que los líderes de la congregación, los líderes maduros, aquellos que ya están desarrollando funciones de anciano, lo evalúen de acuerdo a los requisitos bíblicos, de acuerdo a las cualidades de carácter y a las cualidades de competencia. Cuando nosotros leemos en Primera de Pedro capítulo 5, nosotros vemos que Pedro le está hablando a los ancianos de la iglesia y les está diciendo: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los ancianos somos exhortados a pastorear el pueblo de Dios de forma voluntaria. Debe haber en nosotros un deseo sincero
de realizar esta función. Debemos ser ejemplo para el cuerpo, para las personas de la iglesia, para cada uno de los miembros de la congregación. Debemos ser ejemplo, teniendo siempre a Jesucristo como el modelo. Y cuando uno ve la vida de Jesucristo y escucha sus palabras, te das cuenta que tenemos el mejor modelo. Porque si usted quiere ser un buen pastor, ¿en quién se va a fijar? ¿Se va a fijar en John MacArthur, quizás? ¿En Wesley? ¿En Spurgeon? No, tenemos que fijarnos en Jesús. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y se denominó a sí mismo como el buen pastor, porque la característica del buen pastor es que da su vida por las ovejas. Conoce sus ovejas y ellas lo conocen a él. Escuchan su voz y ellas lo siguen. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Y por eso cuando leíamos en Pedro, cuando nos dice que lo debemos hacer velando por el rebaño y no por obligación, sino voluntariamente sin buscar ningún tipo de beneficio propio, te da tristeza de lo que está pasando en algunas iglesias fuera, donde estos pasajes los líderes han pasado de largo, donde estos pasajes los han leído y no los han aterrizado en su corazón, donde la gente tiene otro modelo a seguir, excepto Jesucristo. Y eso entristece, porque como dije hace un momento, la reputación de la iglesia del Señor es la que siempre queda mal. Porque entonces le damos la razón a aquellos que dicen, pastor, rico. Yo quiero ser pastor para tener dinero. Yo quiero ser pastor para tener una mansión, para tener un jet privado. Yo quiero ser pastor para vivir en Miami. Y usted ve los ancianos, vivimos en Londres y no vivimos en mansiones. Pagamos renta todos. Y ese debe ser el corazón. Un corazón austero. Los pastores, los ancianos jamás deben vivir por encima de las capacidades de las iglesias. Los ancianos, los pastores no pueden vivir por encima de lo que los miembros de la iglesia viven. Porque entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Yo no veo a Jesús llegando en el último modelo de Lamborghini. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y ese es el modelo que nosotros estamos llamados a seguir. Y en ese mensaje de Juan, Jesús continúa diciendo que el que no es pastor trabaja por un salario. Dice que el pastor da su vida por las ovejas. Y cuando viene el lobo, enfrenta el lobo para defender las ovejas. Pero el que no es pastor trabaja por un salario. Y cuando ve venir el lobo, entonces huye con todo lo que ha podido sacar, lógicamente, de las ovejas. Y deja las ovejas tiradas. Que el Señor nos libre. El tercer punto del día de hoy es el cuidado de los ancianos o del pastor. Y es cierto que los ancianos tienen la tarea de alimentar y de cuidar la iglesia del Señor. Es una gran responsabilidad y un gran trabajo, pero también es cierto que somos personas vulnerables. Y como personas vulnerables también estamos expuestos a todas las tentaciones que ustedes también están expuestos. Por eso, como vulnerables, también necesitamos ser pastoreados. Los ancianos, los pastores necesitan ser pastoreados y necesitan ser cuidados a pesar de la madurez espiritual que puedan reflejar. ¿Y cómo cuidamos a los ancianos de Interlondres? ¿Cómo cuidamos a los pastores de Interlondres? Lo hacemos de dos formas. La primera es que nos cuidamos entre nosotros. Los ancianos se deben cuidar entre ellos, porque nos conocemos. Tenemos una relación más cercana que la que podemos tener con alguno de los miembros. Nosotros en nuestras oraciones diarias nos incluimos. Yo oro por la vida del hermano Wilmar, por la vida del hermano Oscar, por la vida del hermano Vidio, y ellos oran por mi vida. Cada día estamos orando por nuestras necesidades. Estamos orando por sus familias, estamos orando por sus preocupaciones. Y en tiempos difíciles estamos para acompañarnos,
cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay duelo, cuando hay crisis emocionales, cualquier circunstancia adversa, nosotros los ancianos sabemos que siempre vamos a poder recurrir a otro de los ancianos. Y la otra forma en que los ancianos son cuidados es a través de los miembros de la congregación, a través de la iglesia, a través de ustedes. Y esto también es importante porque creo que viendo todo lo que está pasando en estas mega iglesias y lo que está pasando en algunas congregaciones en el mundo, ustedes como miembros de la iglesia Interlondres, creo que por la parte que a ustedes les interesa, deben orar por los ancianos de esta iglesia. Todos los días. Oren para que el Señor dé dirección siempre, que el Señor nos permita mantenernos con nuestros pies de plomo aterrizados en la tierra, que nuestros corazones jamás se desvíen detrás de cualquier otra cosa que no sea el llamado que Dios nos ha encomendado ni la responsabilidad. Oren por nuestras familias, oren por nuestras necesidades. Dice que la iglesia debe expresarle también agradecimiento a los ancianos por la responsabilidad y el trabajo que realizan dentro de la iglesia. Deben expresarle agradecimiento a los pastores, a los predicadores, por el trabajo que se toman de alimentarlos con una palabra no adulterada. Deben manifestarles amor. Y ese amor lo manifiestan ustedes a través de un abrazo, a través de un saludo, a través de un mensaje. Estamos orando por ti. Y también lo hacen a través de las ofrendas y de los aportes económicos que ustedes hacen para la iglesia. Porque todo esto cuesta, queridos hermanos. Todo esto tiene un coste. Nosotros pagamos renta, o sea, hay costes en la iglesia. Nosotros estamos auditados por una auditoría externa que se encarga de auditar todo lo que son iglesias evangélicas, para que nuestro dinero, el dinero que aportamos todos, no se malverse. Y eso hay que pagarlo, pero es necesario. Es necesario que como iglesia nosotros podamos tener también control. Preocúpense personalmente por cada uno de los ancianos. Preocúpense por saber cómo estamos. Pueden llamarnos. Creo que hasta el momento no le hemos negado una llamada a nadie. Si nos mandan un mensaje y no les contestamos en el momento, será porque estamos ocupados. Pero posteriormente seguramente les vamos a contestar. Preocúpense de nosotros. Una llamada, un mensaje. Preocúpense por nuestras esposas. Preocúpense por nuestros hijos, por nuestra familia, así como nosotros nos preocupamos por lo de ustedes. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y esas son las dos formas como los ancianos deben ser cuidados en una iglesia, especialmente en la nuestra. Entre nosotros los ancianos y también ustedes nos deben cuidar. Podemos concluir entonces que ser anciano es un gran privilegio que incluye una gran responsabilidad. Además de el anhelo de ser anciano o pastor, debe haber un llamado de parte de Dios. Y con ese llamado debe haber un trabajo, y el trabajo debe ser intencional sobre las cualidades de carácter y las cualidades de competencia que se necesitan para poder desarrollar esta función. Y mi oración diaria es que Dios continúe trabajando en la vida de los ancianos de la Iglesia Interlondres. Que Dios continúe trabajando en nuestras vidas, que se continúe trabajando en nuestro carácter. O sea, no crean ustedes que nosotros ya llegamos. Como dijo Pablo, o sea, no hemos llegado. Nosotros, al contrario, siempre estamos, o sea, estirándonos para asir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros seguimos trabajando en todo esto. Y que el Señor nos ayude para que no caigamos en descrédito, que no caigamos en escándalo moral, que ninguna persona, ni de dentro ni de fuera, pueda hablar de que en esta iglesia ha habido explotación, que en nuestra iglesia ha habido abusos, o han habido pactos de silencio para tapar pecados o tapar negocios turbios, corrupciones o agresiones. Porque de eso se le acusó a Gilson. Y es triste que como representantes de Jesucristo, nosotros como iglesia, o cualquier iglesia que represente a Jesucristo, cualquier pastor que pueda estar escuchando este mensaje,
o cualquier iglesia que lo pueda estar escuchando. Es muy triste que nosotros como embajadores de Jesucristo aquí en la tierra nos veamos envueltos en todo este tipo de situaciones y que podamos salir esposados de una iglesia porque hemos robado, porque hemos lavado dinero, porque se nos ha acusado de abusos sexuales. O sea, eso es muy triste, de verdad, para una persona que se dice embajador de la iglesia de Jesucristo. Mi oración es que Dios llame a nuevos ancianos aquí en Interlondres, que Dios pueda levantar nuevos pastores, pero para su servicio. Yo siempre oro, permítame que le abra mi corazón, y es para que el Señor, o sea, en esta iglesia, o sea, las personas que van a estorbar el avance de su obra, o sea, que Dios los quite. O sea, yo soy así de directo y oro así al Señor. Le digo, Señor, si en esta iglesia hay alguien, o va a venir alguien que va a estorbar, va a ser piedra de tropiezo, va a estorbar el crecimiento de tu obra, o sea, quítalo. Y si soy yo también, quítame. Pero esa es mi oración. Y mi oración es que ustedes también oren en esa dirección. Porque por la parte que a ustedes les compete, ustedes necesitan ancianos y necesitan pastores con un corazón para el Señor. Que el Señor siga levantando ancianos y pastores en esta iglesia. Creo que todos deberíamos orar por lo mismo. Porque la mies es mucha, o sea, mucho trabajo. Los obreros somos pocos. Y necesitamos más obreros para la mies. Creo que el Señor no nos ha traído a esta nación, no ha establecido Interlondres para que nosotros seamos un club social o para que seamos una iglesia cerrada. Creo que Dios nos ha traído a este lugar para que nosotros podamos extender el Evangelio. Y la forma como se extiende el Evangelio es abriendo nuevos templos, levantando pastores, levantando ancianos y enviándolos. Así, mis queridos hermanos, que este era el mensaje de Dios para nuestra vida. Obviamente, como digo yo siempre, que uno prepara un mensaje a lo largo de la semana o las 2 semanas que te lleva a prepararlo, el Señor te viene hablando al corazón primero. Claro. Así que bueno, yo los invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar y que la palabra del Señor no regrese vacía al corazón, del corazón de ustedes hacia Él, que la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual el Señor la ha enviado en el día de hoy. Y que usted se pueda preguntar, o sea, si yo no anhelo ser anciano o si yo soy mujer, o sea, ¿por qué el Dios me trajo hoy a este lugar? Amado Dios, gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por cada miembro de esta iglesia, Señor. Gracias por cada una de las personas que conforman tu cuerpo llamado iglesia, Señor. Por cada una de las personas que sienten a Interlondres como su iglesia, como el lugar donde tú les has puesto y nos consideran a nosotros los miembros como familia, Señor. Doy las gracias por cada uno de ellos, Señor, porque es algo que solo pones tú, Dios, en los corazones. Ese sentido de propiedad, ese sentido de pertenencia a una congregación, solamente puede ser producido por ti, Señor. Doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de los ancianos, por Oscar, por Ovidio, por Wilmar, por mi vida. Y te pido, Señor, que permitas que sigamos creciendo en la formación del carácter, que sigamos creciendo en las cualidades de competencia, para que podamos hacer, Señor, no perfección, porque la perfección no existe, Señor, pero sí con total responsabilidad la obra que tú nos has encomendado, Señor, que es pastorear tu iglesia, cuidar de tu iglesia, alimentar tu iglesia para que pueda crecer sana espiritualmente, Señor. Permite, Dios, que la iglesia pueda cuidar también de los ancianos, Señor.
puedan estar orando. Continúen haciendo también sus aportes económicos. Continúen teniendo cuidado de la vida de los ancianos. Que manifiesten su amor en gratitud a ti, Señor. Porque nosotros no nos hemos puesto a nosotros mismos, Señor, sino que hemos acudido a ese llamado que un día, Dios, tú has hecho a nuestro corazón y a nuestra vida. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú edificas tu iglesia. Y una iglesia edificada es una iglesia que crece. Una iglesia que crece, pero fuerte. Una iglesia que entiende todos los mensajes que tú envías a través de tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje se quede en nuestros corazones, no que se quede en nuestras mentes, porque lo vamos a olvidar, Señor, sino que se quede en nuestros corazones y que nosotros podamos, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año y a lo largo del tiempo que permanezcamos en Interlondres, practicando lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.